it's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. Now I'm connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenos días. Seguimos potenciando la salud y en este caso desde el punto de vista de la tecnología y la innovación en este plató de Health. Bien, todo esto en el BNew, la Barcelona New Economy Week, un evento B2B, físico y también digital, organizado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Y dejadme también agradecer a todos los sponsors que año tras año nos acompañan, especialmente l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, BBVA, Ibercaja, AENA, Agbar y Port de Barcelona. Y ahora sí, enfocamos ya este segundo panel hablando de la personalización en las pastillas, estos fármacos de nueva generación que innovan lo que tradicionalmente conocemos como las pastillas, la cajetilla de pastillas. Por todo ello, ahora presento la moderadora. Ella es Elena Álvarez, presidenta y cofundadora de Mujeres en Farma, una organización sin ánimo de lucro que motiva y potencia sobre todo el papel de la mujer en el sector farma a nivel mundial, y también directora de MCR Internacional. Es una consultora con sede en Madrid, Barcelona y Santiago de Chile, que opera también por todo el mundo, sobre todo en este ámbito, ¿no?, de los recursos humanos a nivel farmacéuticos. Pues Elena, muchísimas gracias hoy por acompañarnos y también a los speakers con los que vas. Gracias. Muchas gracias, Nuria, muchas gracias, BNew, y muchas gracias, Santiago, Cristina, Raúl, por estar hoy aquí en esta mesa, ¿no? Fármacos de nueva generación, la innovación en una pastilla. Quiero empezar por presentaros y contar un poco más para enriquecer el contenido de lo que vamos a hablar, ¿no? Santiago, aquí, tiene una amplia experiencia en el sector asociativo, en dirección, liderazgo y coordinación de equipos y negociación, y actualmente es el vicepresidente del Foro Español de Pacientes desde el 2016, donde es vocal de la Junta Directiva desde 2009, y también es director de Acción Psoriasis en la Asociación Estatal de Pacientes de Psoriasis y Artritis Psoriásica y Familiares desde el 97, trabajando también como miembro del Comité de Ética de Investigación Clínica del Hospital Universitari Pau Taulí y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Webers. Muchas gracias, Santiago, por estar con nosotros. Cristina, licenciada en Medicina y máster en Administración de Empresas y Gestión Sanitaria por ESADE, que además me encanta que tienes una doble versión de experiencia, tanto en la industria farmacéutica como en el sector público. En el sector público, con más de 6 años en el Servicio de Farmacia y Medicamento del Servicio Catalán de Salud, y con experiencia en el sector privado, en la industria farmacéutica, tanto en investigación clínica, medical affairs, outcome research, health economic, precio y acceso al mercado, a nivel nacional e internacional, y en compañías tan representativas como Bayer, Novartis, Ferrer, MSD y Boehringer Ingelheim, y actualmente directora de acceso al mercado en Farmalex Cencora. Muchas gracias, Cristina. Y Raúl Insa, fundador y director general de Son Biotech, una compañía que me encantará preguntarte de esto, cuyo foco es la reutilización de fármacos en indicaciones para enfermedades raras o minoritarias mediante el uso de la inteligencia artificial, que la verdad ya de por sí suena fascinante, luego nos lo explicas, que cuenta con más de 36 años de experiencia en multinacionales farmacéuticas como Park Davis, UCB Pharma, Grupo Uriac, Palau Pharma e ISDIN de Esteve, y recibió su formación como médico y doctor en neurología clínica en la Universidad de Alicante, un MBA por ESADE y un programa de educación ejecutiva en IES, además de participar en programas de liderazgo en biotecnología en Harvard. Y, bueno, emprendedor en serie que ha apoyado a empresas locales de nueva creación como IDP Pharma, AGEA Therapeutics, Like Skin Therapeutics, Kintsugi Therapeutics y Redfield Services. O sea que
unos grandes ponentes. Espero haberlo dicho todo bien, pero sobre todo os vamos a escuchar con atención y con ilusión. Yo, de hecho, me encantaría arrancar porque hay dos cosas en el título de nuestra mesa, Fármacos de nueva generación, la innovación en una pastilla, que no sé hasta qué punto está reñido el término de innovación con el de pastilla, que suena un poco a toda la vida. No sé, Cristina, empiezo por ti si quieres. ¿Tú cómo ves estos conceptos de pastilla? ¿Y es el correcto o deberíamos utilizar otro? Bueno, todos valen, pero juntándolo un poco con la introducción que hacíais antes de It's Time of Change, el cambio ahora está no solamente en que la innovación está en el mundo de los medicamentos muchísimo más allá de la pastilla. Estamos hablando de que en los últimos años la inmunoterapia para el tratamiento del cáncer ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Estamos hablando de terapias génicas para enfermedades con las que hasta ahora pues, era imposible acceder y no solamente mitigar, sino en algunos casos resolver. Hay una revolución en el mundo de los fármacos. Pero cuando hablamos de salud, y que al final lo que entiendo que estamos buscando es cómo solventar o cómo mitigar problemas de salud, la innovación va también mucho más allá del mundo del fármaco y entramos en el ámbito de las tecnologías sanitarias. Tenemos robots como el Da Vinci, pues, que pueden hacer cirugía, que era algo impensable, de forma remota, o tenemos salud digital con algoritmos que pueden ayudar a prevenir en algún caso pues, las brotes de esquizofrenia con algunos pacientes. La innovación está muchísimo más allá de lo que es el fármaco y muchísimo más allá de lo que sería el concepto pastilla. Pues que nos quede claro, ¿no?, que estamos hablando de muchas más cosas que una pastilla, ¿no? Raúl, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo lo ves? Buenos días. Pues yo lo veo como Cristina. Prácticamente pastilla es coloquial, técnicamente es una forma farmacéutica de un comprimido, un gel que uno puede ingerir por distintas vías de administración, pero es muy coloquial el término. Cualquier paciente que vaya a consultar le preguntaría al médico, ¿hay alguna pastilla para mí? Y esa pastilla puede ser desde una inyección de terapia génica, un tratamiento quirúrgico que no es un fármaco. Por lo tanto, es un tema coloquial. Yo, francamente, no lo veo mal en el ámbito coloquial. Como ahora vamos a comer y se llama finger eating. Y bueno, lo llamamos así porque ahora está de moda, pero siempre se ha llamado pues, cóctel de vinos o comida de pie o lo que sea. No está mal en el título, si bien puede sonar un poco banal. Sí, bueno, pues que quede claro entonces para la audiencia cómo está la innovación trabajando en el sector salud y cómo ya hablar de pastillas queda obsoleto y demasiado coloquial porque hay mucha tecnología sanitaria detrás, mucha salud digital, mucho algoritmo preventivo. Vamos, que estamos ya un poco entrando en otra dimensión. Pero al final, cuando pensamos en cualquier medicamento, la realidad es que si pensamos un poco en la cadena, yo diría que lo primero es pensar en un paciente para tratar de empezar por pensar en qué hay que investigar, después hay que desarrollar y después hay que conseguir que lo que se ha conseguido, pues que el paciente también tenga acceso. Hay que cerrar el círculo, ¿no? Por eso me encanta, Santiago, que estés aquí hoy, porque lo primero hay que escuchar al paciente, ¿no? Y quién mejor que tú para hablarnos del paciente, de cuál es la situación que vive y todo tuyo. Bueno, es primero agradecer la invitación y agradecer que el mundo de las organizaciones de pacientes también tenga un espacio en estos actos que estáis realizando. Vemos muy importante, al final el paciente va a ser el destinatario de toda la innovación que se produzca. Verdaderamente ha habido una gran revolución en el mundo de los pacientes, sobre todo en el mundo de las terapias. Lo hubo en su día con la cirugía, lo hubo en su día con el diagnóstico por la imagen, pero también en la farmacología y un poco olvidándonos ya, como decíamos, de la pastilla, ¿no? Al final, quizás las próximas pastillas, dentro haya un chip, no haya medicamento. El problema que tenemos es que el problema que tienen los pacientes es que cada vez la innovación cuesta más dinero llevarla adelante y cuesta más al sistema sanitario introducirla en las prestaciones. Sí que es verdad que nosotros tenemos un contrato social que dice, oiga, usted el día en España, el día que usted se ponga enfermo, pues le atenderemos. Y por suerte, en este país, lo que es los tratamientos o las terapias, todas las tenemos garantizadas por derechos.
Otra cosa es que luego podamos acceder, ¿no? Y ese es el gran reto, ¿no? Que la innovación llegue a los pacientes. Este es un país que llega porque el Estado, las administraciones se hacen cargo, pero en otros países que la gente no tiene recursos para acceder, pues no llega a la innovación. Como cuando me presentabas, has dicho que yo dirijo una asociación de pacientes de psoriasis, pues justamente la psoriasis es una de las enfermedades, y está aquí nuestra vicepresidenta, una de las enfermedades que más innovación ha llegado en los últimos años y que ha llegado a cambiar la vida de las personas. Muchas veces el concepto de psoriasis es una enfermedad de la piel, en algunos casos de las articulaciones, pero es una enfermedad muy incapacitante, y la innovación ha hecho, y entre ellas nuestra vicepresidenta Montserrat Giner está aquí delante, que los pacientes retomen su vida, vuelvan a ser personas, porque les había incapacitado. Eso es una cosa que también hay que poner en valor, que hay que medir cuando la innovación llega a un paciente, decir, bueno, ese señor que antes era una baja laboral, que antes era un discapacitado, ahora lo hemos recuperado, también estamos trabajando, ¿no? para ver qué retorno tiene la inversión en farmacología. Por supuesto, como decían, ya no hablamos de pastillas, hablamos de tratamientos, y sobre todo hemos de hablar también de todo lo preventivo. Al final somos muy buenos trasplantando, pero habrá que preguntarse si aquel señor llega a un trasplante por alcohol o por otros problemas. Aquí es un poco también el reto que tenemos, y que también en catalán diría Antumem, ¿no? Hacemos nuestras asociaciones, que es vamos a ver todo aquello que podamos prevenir. Hay enfermedades que no se pueden prevenir, pero sí que cada vez más la ciencia nos ayudará a ver qué factores, ¿no?, hacen que aquella persona pueda ser un futuro candidato. Pero también hay una llamada a que la ciudadanía trabaje por su salud, que vaya lo menos posible al hospital en algunos casos, pero también exigimos que cuando el día que enfermamos y necesitamos pastilla, inyección o prueba diagnóstica, la podamos tener. Tenemos un reto que es la financiación del sistema. El sistema cada año se desborda el presupuesto, y entre todos lo hemos de hacer viable. Creo que todos los ciudadanos, que al final somos los propietarios del sistema, queremos este sistema que garantiza las prestaciones, pero también hemos de ver qué fórmulas encontramos. Pues la verdad es que me encanta hacernos conscientes de que efectivamente es el paciente, que pacientes, si lo pensáis, somos todos, o seremos todos, seguro, en algún momento de nuestra vida. Pues el paciente es el destinatario de la innovación, y el reto es conseguir que la innovación llegue al paciente. Y el acceso cada vez es más difícil, ¿no, Cristina? No sé ¿qué nos cuentas del acceso por parte del paciente a los medicamentos? Ya ha apuntado algunos elementos el compañero hace un momento, pero es verdad. O sea, el acceso de los medicamentos, para explicar de una forma muy simple, una vez el medicamento consigue la autorización regulatoria, o sea, se decide que es eficaz y es seguro, cada país decide si lo incorpora o no. Incorporar quiere decir si lo financia a un precio determinado. Ese proceso, que hace unos años era sencillo, quizá porque había menos medicamentos, las terapias eran más sencillas, había más pastillas con un coste menor, cada vez se hace más complejo. Y se hace más complejo en España, por ejemplo, en promedio, desde que se autoriza el medicamento hasta que consigue precio y financiación, se tardan 21 meses. 21 meses, según qué patología, no puede el paciente esperar. No puede esperar a acceder al fármaco. Hay países donde se promueven programas de acceso temprano hasta que se deciden las condiciones de precio y financiación. En España existe, caso a caso, pero es cierto que el periodo es muy largo. Y en ese periodo tan largo se requiere toda una serie de documentación y de información que hace que las grandes empresas generalmente tienen departamentos internos que pueden prepararla. Para las empresas más pequeñas es un gran reto tener todos los dosieres de valor para aportar la evidencia, tener los modelos económicos, tener todos los escenarios dibujados, así como ver con qué acuerdos se puede llegar. Lo que está sucediendo también es que para fármacos muy caros, algunas de estas terapias génicas, pues también se está siendo creativo y se está buscando fórmulas para que puedan ser accesibles y que, por ejemplo, pues se haga un pago diferido o se fija un techo de gasto. O sea, cada vez hay más fórmulas que hacen el proceso más largo, más farragoso, más complejo,
Pues porque el presupuesto es más limitado y porque cada vez hay más terapias disponibles. Ujú. Bueno, es que lo que sería un drama es el paciente que existe una terapia para él, pero que no se ha conseguido todo el acceso y el precio, y además cuando no hay otras alternativas en el mercado. Hay ¿no? vías, allá hay vías y las asociaciones de pacientes hacen un papel espectacular identificándolas, ¿no? En algunos casos España es un país donde hay muchísimos ensayos clínicos, lo cual es excelente porque en muchos de esos casos, pues, una vez finalizado el ensayo y hasta que se consiguen las condiciones de precio y reembolso, pues ese paciente puede seguir recibiendo el tratamiento, suele seguir recibiendo el tratamiento. Y luego hay, cuando el fármaco está disponible en otros países y aquí no, la vía de la medicación extranjera se puede traer. Pero lo mismo, se ha de conocer el proceso, se ha de saber cómo se hace. En España es caso a caso y no todos los pacientes lo saben o lo pueden saber o no llega a todos los médicos. Con lo que es un tema complejo y en el que sé que además, pues, desde las asociaciones de pacientes, y ahora no sé, me pongo en tu terreno, pero hacéis una labor fantástica informando a cualquier paciente de unas nuevas terapias que puedan existir y que si el paciente, sin que le llegue por una vía asociativa, pues seguramente no lo sabría, porque a lo mejor su médico, el que le trata en un centro de salud pequeño, en un hospital pequeño, no conoce esa nueva terapia. Raúl, ¿cómo lo ves tú desde el lado de la innovación, este tema? Lo veo en progreso, ¿vale? Me explico. Un poco nuestro sector es peculiar, no es un sector donde tienes producto y cliente que compra ese producto cuando quiere y lo decide él. Hay 4 figuras en el escenario. Están los que investigan el medicamento, lo desarrollan, lo producen, lo comercializan, las farmas o biotechs. Está quien decide autorizarlo y decide pagarlo y qué precio pagará y lo impone. Está una figura importante que es quien no está enfermo y quien no paga, pero decide qué tomas, que es el médico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una cuarta figura importante porque es el decisor, pero al final él no tiene, digamos, la implicación directa. Y luego está la persona más importante, que es quien lo recibe, que es el paciente, y para eso todo el sistema está focalizado. Los pacientes, afortunadamente, con el tiempo yo he visto que progresivamente se organizan más, tienes más recursos, son más profesionales, es más fácil interaccionar con todos ellos, investigan más, incluso en investigación básica para su enfermedad, que igual alguien no estaría interesado porque no ve una aplicación directa, pero ellos tienen recursos cada vez más. Afortunadamente todavía no están al nivel de que les sobre a nadie, pero cada vez más. Históricamente yo he visto muchas aberraciones. He visto un departamento de marketing que, hablando con los pacientes y desarrollando un producto que era un antifúngico para matar hongos, pues los pacientes querían un antifúngico en forma de crema vaginal para la candidiasis vaginal. Pero el departamento de I+D consideró en el despacho del investigador que había que hacer un producto para las uñas. Y hizo un producto para las uñas, para la onicomicosis o candidiasis de uñas. Y eso no tenía nada que ver con lo que el paciente necesitaba. Esto ya es hace muchos años. Actualmente, afortunadamente, desde el principio, cada organización en función de sus recursos. Nosotros, por ejemplo, en Son Biotech no podemos trabajar en cualquier enfermedad, por lo tanto ya no preguntamos, ¿no? Pero cuando puedes trabajar en una enfermedad es importantísimo incluir a los pacientes a través de las organizaciones en el diseño inicial de toda la investigación, incluso de la financiación, para luego interaccionar con las autoridades sanitarias, donde cada vez tienen más poder, de acuerdo, de persuasión, porque si aprueban algo en Estados Unidos y aquí en Europa no lo aprueban por un tema de precios, bueno, pues ¿por qué? ¿No? Vamos a buscar soluciones, como decía Cristina, para poder acceder a esa medicación. Hay pacientes que a veces, sobre todo en enfermedades raras y otro tipo de enfermedades, no pueden esperar 2 años, simplemente porque han fallecido. Santiago, tú que llevas toda una vida, se puede decir, representando y cuidando a los pacientes, ¿cómo ha cambiado la situación? O sea, ¿ves una evolución en las políticas también a favor de los pacientes? ¿Cómo se vive desde una asociación de pacientes? Yo tengo la experiencia de la psoriasis, que es una enfermedad que ha habido, como he dicho, una gran revolución estos últimos 20 años con la incorporación de los tratamientos biológicos, en este caso como la biomedicina ha llegado y ha obtenido grandes resultados. La verdad es que ha sido el día y la noche, o sea, la noche y el día. Bueno, muchos pacientes han vuelto a salir el sol en sus vidas, ¿no? Muchos pacientes, un poco lo que decía, al final en psoriasis era todo tratamientos tópicos, ¿no? Que el que tenía mucha superficie no podía estarse todo el día poniendo cremas. Luego también llegaron alguna innovación
fruto de la casualidad, como explicaba, ¿no? Es decir, que por qué fármacos que fueron los inmunosupresores, ¿no? El ciclosporina, methotrexato, también llegaron de casualidad, y ahora sí que los pacientes con psoriasis se les han hecho medicamentos a medida, que son en este caso los biosimilares. Y esos medicamentos fue una revolución para el sistema, de repente, de las cremas con un precio más o menos asequible a esta innovación. Por un lado, claro, ¿qué nos pasó? Pues que costó incorporarlos. Todos los medicamentos cuesta cuando decía ella, ¿no? Se tardan 200 días, 2000, 1000, es igual lo que sea, ese medicamento ya se ha probado. En ese momento ya sabemos que el medicamento funciona. Hay pacientes que ya lo han vivido el resultado, y lo único que están esperando el colectivo, que es lo que toda la vida está esperando, es una mejor terapia para su enfermedad. Y todo el mundo tiene la suya y quiere lo mejor para la suya. No hay enfermedades de primera ni enfermedades de segunda. La que te toca, en muchos casos, sin elegirla. Entonces, los pacientes pues quieren una solución. Entonces, la psoriasis es una enfermedad, y la artritis psoriásica, que ha incorporado muchísima innovación. El problema que tenemos es el acceso a la innovación. El acceso a la innovación muchas veces viene por ir al hospital. Sabéis que muchos medicamentos son de dispensación hospitalaria. Si el paciente no es derivado de primaria al hospital, pues no puede acceder a la innovación. Y otra cosa es que, aparte de los mecanismos de aprobación de precio-reembolso, luego se ha de incorporar en las comunidades autónomas, se ha de incorporar al hospital y ha de llegar al prestache. Y eso es un tema que estamos detectando y trabajando en las asociaciones, que no tienen la misma oportunidad todos los pacientes. A pesar que la garantía sanitaria, hombre, uno tendrá un hospital a 40, otro lo tendrá a 20 y otro lo tendrá debajo de casa, pero muchos pacientes, su código postal marca el futuro de su enfermedad y el tratamiento. Y también están los compañeros de Parkinson, que lo viven en sus propias carnes, como centros. Al final, cuando ponemos la tele, ¿qué pasa? El 12 de octubre, el Clínic, el Vallebrón, y el que está en Plasencia, ¿qué pasa con él? Todavía tenemos pacientes de segunda regional o de tercera que también tienen derecho a la innovación. Nuestra queja, bueno, pues que todo el mundo acceda, que los medicamentos, por la parte administrativa, lleguen lo antes posible, o que lleguen y ya nos pondremos de acuerdo en el precio, que busquemos, por supuesto, nosotros somos los propietarios y los accionistas del sistema y queremos que se compren baratos, que nos inventemos fórmulas por resultados o lo que sea, pero que seamos imaginativos, y que ese periodo administrativo sea lo más corto posible, sobre todo que la innovación llegue a los pacientes y llegue por un igual allá donde estén. Los pacientes se sienten algunos que en mi pueblo las cosas no llegan. Entonces, también estamos vaciando los pueblos, que al final ya lo vemos cada día, ¿no? No hay médico, pues mucha gente que ya los hijos están fuera, ya no los tienen para cuidar, pues mucha gente vamos a ver que se va a mudar para vivir cerca de la innovación o cerca de un hospital. La verdad es que es terrible y así de cruda es la realidad, ¿no? Pero, Cristina, ¿qué se necesita, qué se puede hacer para mejorar este proceso de acceso a los medicamentos? ¿Qué evolución ha habido en los últimos años? Cuéntanos. Os cuento un poco cómo está ahora. Entra en vigor nuevas regulaciones europeas que afectan a los países, y en el caso de los medicamentos, y también afectará a tecnologías sanitarias, hay una nueva regulación europea que se pone en marcha justo en enero del próximo año para evaluar de forma conjunta la incorporación de los nuevos medicamentos. De alguna forma, lo que se busca como complemento a lo que se hace cuando se evalúa medicamento por medicamento para decir si es eficaz y es seguro, es algunas de esas terapias, o muchas, como hay alternativas también disponibles, hacer una evaluación para ver qué aporta respecto a las otras alternativas y en algunas subpoblaciones de pacientes. Entonces, esto explicado así de una forma como muy rápida, es un proceso muy complejo que está poniendo en marcha Europa y que a partir de enero del 25 España también se verá impactada. Quiere decir que además del proceso que ya tenemos, que es largo y complicado, se va a añadir un proceso más, empezando por algún tipo de terapias, en este caso las oncológicas, que no sabemos aún cómo exactamente va a ir, cómo va a aterrizar, y que además impacta en la regulación local. Hay un nuevo Real Decreto sobre la evaluación de tecnologías sanitarias, y aquí amplío medicamentos y tecnologías sanitarias, que antes estaban como muy separadas y ahora las engloban en el mismo, donde se han creado pues, muchas comisiones, los pacientes están representados, estarán representados, pero con muchísimas incógnitas sobre cómo se va a operativizar y qué tipo de guías y qué tipo de información se va a requerir.
Entonces, desde mi perspectiva, y estando a octubre, y esto se pone en marcha en el mes de enero, y hay dudas a nivel de Europa sobre muchas partes de la implementación, que las dejan en los países, el Real Decreto aún no está aprobado y no sabemos todas las guías o todos los mecanismos cómo van a funcionar, pues de mucha incertidumbre. Porque lo que nace con la voluntad de hacer un acceso más homogéneo a nivel de Europa, que otros miembros de Europa también puedan acceder a los medicamentos, y facilitar el acceso en los países, pues me temo que se va a convertir en que los 21 meses van a ser, que decía antes, van a ser más. Y soy una persona muy optimista, ¿eh? Pero me temo que con tantas incertidumbres aún, pues va a ser más complejo. Vamos a ver en estas comisiones en el que, pues bienvenido sea que también participen los pacientes, cómo se avanza, y esto, pues no sé, el año que viene, si queréis, a quien queráis invitar, yo creo que puede ser un tema muy bueno para ver cómo estamos avanzando en esa línea en acciones concretas, porque cuando hablas con personas de la administración, verbalizan que la voluntad existe, pero los procesos no llega. No llega. Solamente llega por estas vías así un poco, ¿sabes? Ya. Por aquí, por allá, la medicación extranjera, conozco al médico, lo pide, la asociación aprieta. En fin, Raúl, estamos muy lejos de curarlo todo, pero cada vez hay más este término maravilloso de la innovación. Sí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más innovador en el desarrollo de terapias para humanos? Hay muchísimas cosas innovadoras en terapias para humanos. Básicamente yo lo pondría en tres baskets, ¿no? Tres aspectos. Uno, quizás la terapia génica, ¿no? Creemos y estamos bastante convencidos de que toda enfermedad de origen genético puede ser tratada mediante tratamiento genético con modificación de genes. Todavía estamos muy lejos, empiezan a haber aprobados primeros medicamentos para terapia génica, eso está muy bien. Acabamos de asistir ahora al Premio Nobel de Medicina en genes, o al menos microRNA, por tanto una nueva puerta de potenciales tratamientos genéticos a través de esta vía. Claro, todo esto, históricamente, cuando ves en la historia, primero la química, después la proteinómica, después la genómica y ahora tratamiento genético, pues bien, son prometedores, pero estamos muy verdes todavía. Quedarán muchos años para que las enfermedades de origen genético puedan ser totalmente curadas con la terapia génica, aparte de la parte ética, ¿no? De modificar los genes para tratamientos médicos o para cambiarse el color de los ojos o cualquier otra cosa. Eso es muy peligroso. El otro gran aspecto quizás sea la medicina personalizada. ¿De acuerdo? Cada vez más vemos, sobre todo en enfermedades génicas o de base genética, por ejemplo, que la clasificación internacional de enfermedades que define lo que es una enfermedad para un médico, pues a veces no es de aplicación, ¿no? Hay pacientes con fenilcetonuria que tienen 500 mutaciones en sus genes y potencialmente cada mutación y combinaciones de ellas serían un tratamiento génico distinto. Por lo tanto, hay que personalizar mucho la medicina a ese tipo de paciente, o el medicamento o el tratamiento quirúrgico a ese tipo de paciente. Y la personalización se ve cada vez más. Y el otro ámbito quizás sea la vía de administración. Es más clásico, pero bueno, cada vez se mejora más en cómo hacer que la terapia llegue al lugar donde tiene que llegar del organismo, sobre todo en oncología y en otros tipos de tratamientos de enfermedades cerebrales, con implantes cerebrales, etcétera. Y eso mejora muchísimo, tanto en el ámbito médico-terapéutico como en el quirúrgico, estrictamente hablando. Pero seguimos desconociendo el cuerpo humano, ¿eh? Seguimos desconociéndole en gran medida. ¿Qué porcentaje conocemos? No sé, probablemente nadie lo sepa, pero más del 90% del cuerpo humano es desconocido. Y seguimos basando nuestra ciencia mayoritariamente en la ciencia newtoniana clásica de toda la vida, con la química, la física y las matemáticas. Y probablemente hay otros paradigmas que abordar, tipo física cuántica y otras formas, pero esto está bastante lejos. De hecho, hablando de estos temas contigo, no puedo evitar el preguntarte por tu propia compañía, ¿qué hacéis? O sea, esto de reutilizar para otras enfermedades con inteligencia artificial, o sea, danos una explicación así, vamos bien, pero justos. Así porque rapidillo. el tema da para mucho, pero cuéntanoslo. Un poco de marketing. Bueno, mucha gente considera que no es innovación, ¿eh? No obstante, nosotros lo que hacemos es coger los fármacos que ya existen, hay más de 10.000 fármacos comercializados para alguna enfermedad, y a través de un sistema de inteligencia artificial identificamos nuevas aplicaciones de esos fármacos, es lo que se llama reposicionamiento. Por lo tanto, podemos llegar al mercado teóricamente más rápido, con menos coste y con productos que ya sabemos que la seguridad y la calidad se conocen.
Empezamos aplicando esto en 25 enfermedades y 16 eran enfermedades raras, y con 16 enfermedades raras hemos llegado en 2 a estar en clínica, en fase 2, con resultados positivos. Por lo tanto, eso es un 12% de tasa de éxito. Y somos innovadores, ¿por qué? Porque cogemos lo que ya existe en la farmacia para nuevas aplicaciones. Por lo tanto, está ahí, es muy fácil acceder. Qué interesante. La verdad es que da gusto escucharos y creo que cada una de los temáticas específicos que salen nos daría para hablar y hablar, ¿no? Yo no puedo evitar, cuando me presentaban, yo en realidad soy headhunter, o sea, me dedico a buscar talento, a identificar profesionales para asumir tareas y responsabilidades, y trabajo especialmente desde hace 25 años para el sector farmacéutico, para el sector de la salud, ¿no? De una manera amplia. Entonces, no puedo evitar, cuando estamos hablando de innovación, del acceso de los fármacos, preguntaros, y empezaría ahora por Cristina y por Raúl, que habéis tenido experiencia en el sector, vamos, y que trabajáis para el sector farmacéutico e indirectamente para los pacientes, ¿cómo veis la evolución del perfil profesional que se necesita para trabajar? Curiosamente, los dos sois médicos, no sé si es que hay que ser médico para esto o no. Vamos, en realidad sí que tengo ideas, pero me gustaría escuchar vuestra opinión del perfil humano que se necesita a nivel formación, a nivel skills, qué se valora y cómo ha evolucionado también en este tema. Pues mira, en mi caso, si empiezo yo, y para poner un tema muy cercano, ¿no? O sea, yo dirijo una consultora de acceso al mercado con más de 30 personas en el equipo. Soy la única médico, no hace falta ser médico para nada, soy la única. Y en el equipo tenemos estadísticos, economistas, biólogos, farmacéuticos, ingenieros. El perfil es cada vez más amplio y enriquece muchísimo, muchísimo más, sobre todo teniendo en cuenta con los retos que tenemos que enfrentarnos. Pero te diría que no solamente perfiles complementarios en cuanto a formación, que al final es formación que puedas tener, pero el interés que tengas en trabajar en el sector salud, que eso cuenta muchísimo, sino trabajar toda la inteligencia colectiva. O sea, cada vez los retos son mucho más complejos, y el hecho de que seamos capaces de liderar equipos, esto ahí tiene mucho papel pues, la persona que lidera los equipos. Liderar equipos que permitan aunar esfuerzos y trabajar en esa inteligencia colectiva para mí es la clave. Raúl. Yo estoy con Cristina. No necesitas ser médico ni doctor en nada. Eso te cualifica para tener unas ciertas aptitudes, pero si luego no sabes trabajar en equipo no sirve absolutamente de nada. Mi primera organización farmacéutica tenías que hablarle de usted al médico, único médico, en un equipo de 130, porque era doctor. Entonces solo podías hablarle de usted, al resto no. Entonces estas jerarquías son fruto de la historia. Ahora lo importante es equipos multidisciplinares que sean capaces de trabajar en equipo, de aportar y de trabajar en teletrabajo o incluso en oficina, como sea, pero en un ambiente mucho más global. Nosotros, por ejemplo, en SOM hay gente en Barcelona, pero también en París, en Suiza y en Estados Unidos. Y bueno, eso es lo importante, que puedas aunar equipos y no trabajar de forma aislada en un despacho, más que la formación. La formación, cada uno tiene su disciplina. La medicina aporta quizá la práctica, ¿no? Yo muchas veces, no hay un modelo animal en psoriasis, por lo tanto no podemos testar. Sí que podemos testar, el mejor modelo animal es el humano. Y al final es el que vas a tratar. Por lo tanto, el ratón, si funciona o funciona en psoriasis, a mí qué más me da. Vayamos directamente al humano, porque eres práctico, ¿no? Si puedes, obviamente por temas de seguridad, ¿no? Pero hay que ser prácticos y rápidos al final, donde quieres, sí puedes. Y eso los médicos quizá lo tenemos más asimilado que no los químicos, que están viendo estructura química y si podemos mejorar este carbono. Al paciente le importa un carbono poco. Sí. Bueno, me encanta lo que decís y creo que esto hay que ponerlo en valor. O sea, estamos hablando al final de un sector, el de la salud, el de la industria farmacéutica, el de la tecnología sanitaria, el de la biotecnología, que realmente como sector es un sector
que ofrece un empleo de alta cualificación, pero que no tiene por qué estar limitado a profesionales de ciencias de la salud, donde hay una apertura total a que se incorporen cada vez más profesionales de ingeniería, de matemática, de economía, o sea, de muchas formaciones, pero siempre hay un alto nivel de cualificación, donde se hace un desarrollo profesional francamente atractivo, que además yo creo que cada vez una de las características es más la crossfuncionalidad, ¿no? El ir conociendo diferentes departamentos, y donde luego hay una serie de características en donde hay que tener muchos valores, ¿no? O sea, creo que es crítico el propósito que hay siempre de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y por tanto el trabajar con esos valores humanos o de calidad o de cercanía, sin olvidar nunca lo que se hace. No sé, Santiago, si desde vuestra asociación de psoriasis, ¿no? Si tenéis relación a su vez con la industria, ¿qué respuesta os encontráis? ¿Qué tipo de profesional? ¿Cómo lo vivís? Bueno, tenemos relación tanto en Acción Psoriasis como en el Foro Español de Pacientes, que representamos a la ciudadanía o a los pacientes crónicos en general. Es importante esta relación de construir también proyectos comunes. Tenemos una parte muy importante, que es la educación al paciente. Nadie ha nacido para enfermar y todo el mundo lo evita. Y lo que quiere es estar el menos tiempo posible en el centro hospitalario y que el sistema le dé una solución. Nosotros trabajamos muy fuerte en el empoderamiento de los pacientes, para que conozcan el sistema, para que sepan lo que es un ensayo. Ahora, justamente, hemos hecho cursos de tecnologías sanitarias porque van a participar los pacientes. Si los tenemos que sentar en una silla, habrá que formarles, como lo formamos en su día en una figura que es el IPT, ¿no? El informe de posicionamiento terapéutico. Pues estos pacientes también, que van a ocupar puestos de decisión, los estamos formando. Ha sido para nosotros muy importante la relación con la industria. Una relación que muchas veces no se ha entendido o se ha visto mal, pero sí que invito a que mucha gente siga todos aquellos proyectos que hemos llevado a cabo de la mano de la industria. Por desgracia, y antes lo comentábamos con los compañeros del Parkinson, recibimos pocas ayudas de las administraciones, a pesar de reconocer nuestra utilidad pública. Bueno, nos enfrentamos a subvenciones que nos cuesta mucho obtener, y cada vez más también nosotros somos un centro de datos muy importante. O sea, al final lo que hay que hacer es llevar a evidencia la vivencia de los pacientes, y que también en esos nuevos profesionales también tengamos a 10 señores que necesitan una prótesis, que los podamos... Yo estuve el otro día en la Goodman y me quedé alucinado con esto, ¿no? Ya había muchos ingenieros por allá, ya no hace falta traumatólogos, necesitamos ingenieros que piensen, y cada vez más el sistema va a necesitar de nuevos. También hemos de facilitar que el sistema sanitario público incorpore estas mentes pensantes nuevas y estas nuevos expertise que requieren los profesionales, que al final no hace falta tener una carrera sanitaria para trabajar en el sector. Y la voz del paciente va a ser muy importante. Y ese paciente que no conoce su enfermedad, le debemos formar, porque hay enfermedades, y vuelvo a la psoriasis, supongo que todos la conocéis, pues que tiene un gran impacto psicológico. Te afecta en el trabajo, en la cama, en el gimnasio y en no sé qué. Entonces mucha gente se hunde y se aparta y acaba en el alcohol o acaba en el tabaco, o acaba esa persona, la hemos de encarrilar para que no tenga que trasplantar luego de un hígado porque haya... Y ahí la prevención va a ser muy importante. Y acabo con esto. Y la prevención va a ser muy importante. ¿Qué nos pasará cuando hagamos alguna prueba y veamos que aquel señor va a ser un futuro paciente de Parkinson? Están aquí mis compañeros. ¿Invertiremos en él para prevenir el Parkinson? ¿Esperaremos que enferme? Ahora esperamos que la gente enferme, ¿no? Y al final también recordar que la salud está en todas las políticas, ¿eh? En la curva de la carretera también es salud. Quiere decir que si hacemos una curva al final, ponemos ahí curva peligrosa, ¿no? Pues vayamos y que la salud ha de estar incorporada. Y los pacientes, allá donde estamos, yo creo que aportamos mucho valor. Y también nos hemos de sentir los propietarios del sistema, ¿no? Al final, que no lo es. Y luego, sí permitir que es una llamada, ¿no? al tiempo, ¿no? del acceso que tanto nos preocupa, ¿no? Que al final, hoy en día, que todo está tan incomunicado, que todo es electrónico, también una llamada, y ahí estamos participando. Pero nos preocupa que cada vez que ponemos una normativa más, eso hace que se retrase el acceso.
Y como es la administración, pues si se cumple o no se cumple, pues eso, pues también un poquito que también la administración cumpla su parte del contrato. Y eso nos preocupa mucho, sobre todo también con las nuevas, ahora también las tecnologías sanitarias van a pasar al mismo cedazo. Y luego, que un medicamento aporte un poquito, hace que el siguiente aporte un poquito más. Con la cual cosa, cuando decimos este medicamento aporta poco, también del Ford Fiesta del 2009 al 2020 hay mucha diferencia. Han cambiado los espejos, han cambiado no sé qué. Y la tecnología que hay ahora es porque han habido 18 modelos. Que también, cuando a veces luchamos contra las administraciones que nos dicen es que aporta poco, digo, sí, también aportaba poco el siguiente y aportaba poco el siguiente, pero eso ha hecho un 5, un 5, un 5, que estemos en un 30% de mejora. Pues bueno. La verdad es que lo que está claro es que nos faltaba una cuarta silla y que viniera alguien de la administración pública, ¿no?, a tratar de responder, pero le habríamos puesto en una situación difícil porque además es tan compleja la administración. En fin, se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poquito y lo que sí que me gustaría es aprovechar para que podáis lanzar cada uno el mensaje que queráis. Me encanta, yo creo que ha sido fundamental tener aquí la representación del paciente porque de hecho tanto Cristina como Raúl os habéis referido cómo de importante es o lo que ayuda la propia asociación de pacientes dentro del sistema para que las cosas ocurran, ¿no? Pero sí que dejaros a cada uno, creo que nos quedan 4, como has tenido la última palabra, Santiago, pues Cristina y Raúl, si queréis 2 minutos cada uno, vuestro mensaje que quede. Por mi parte, pues, muy sencillo. Es verdad que está todo complicado, que cada vez que hay una norma es más complejo, pero ante cada situación tenemos que encontrar una posible solución. Sobre todo es seguir peleándolo, seguir buscando soluciones, vías de entrada, la parte que me corresponde a mí más en estos momentos, que es el tema de acceso. Se han creado programas de acceso vinculados a resultados, por ejemplo, que antes no existían. Se hacen pagos a plazo que antes no había. Se buscan subpoblaciones de pacientes, es no dejarnos caer, que sé que no lo vamos a hacer, en el desánimo, porque si miramos para atrás, igual que el Ford Fiesta iba evolucionando, miramos para atrás, vamos encontrando cosas que se pueden hacer, porque tener clarísimo cuál es el objetivo es que al final todos consigamos aquella terapia o aquel medicamento que nosotros, algún familiar o cualquier otra persona pueda necesitar. Seguro. Raúl. Gracias. 2 últimos minutos. Yo diría que efectivamente falta la silla de la administración y también la silla quizá de los inversores, ¿de acuerdo? En nuestro sector se invierte muchísimo dinero. Hay en España unas 900, casi 1000 empresas de biotecnología, y si sumas las farmacéuticas igual 1.500 o 1.600. Inversión extranjera 1.000 millones, inversión nacional 200 millones. Si divides 200 entre 1.000, ya ves a lo que sale cada empresa. Es un negocio de riesgo. Te puede caer el producto y ahí está el inversor para decidir si toma el riesgo o no toma el riesgo. Pero si el producto no es bueno y no aporta nada, pues no se aprueba y cae y ya está. Y si aporta algo, aunque sea pequeño, ya es bueno que esté, con un precio obviamente ajustado a eso. Pero la administración cada vez intenta poner más pegas burocráticas, estamos haciendo unas nuevas guías que saldrán en enero. Y tienes que ser optimista para luchar contra esto, porque si no, ellos se comportan casi como los investigadores de hace 30 años, que tomaban sus decisiones en el despacho, pero sin hablar con los pacientes. Entonces, esto es muy caro, esto no lo aprobamos. O damos un presupuesto al uso hospitalario de 100.000 al año, pues si la terapia vale 200, no vas a tratar ni un paciente. Entonces, no hagas cosas absurdas, porque la gente no es tonta, cada vez menos. Está más empowered y hay que promocionarlo. Total. Pues aquí hemos llegado. Fármacos de nueva generación, la innovación en una pastilla y el paciente, el destinatario de esa innovación a la que tenemos que conseguir que pueda acceder, ¿no? Sí, hemos Elena, cumplido tiempos, Nuria, yo ¿no? creo que vamos perfecto, pero yo ahora me pongo la chaqueta de la administración, ya que os falta, y os digo, pero la administración es necesaria porque un marco regulatorio da más fiabilidad. Y esta es un poco la explicación o la excusa que te dan desde Europa cuando dicen, no, es que somos menos competitivos, ¿no?, que Estados Unidos. Bueno, espera, porque el marco regulatorio dará más credibilidad a largo plazo a las empresas o a los inversores. No sé qué le podéis responder a la Administración si os da esta respuesta. Yo te respondo. Venga. Vamos a medicamentos que están autorizados y que tardan aquí 2 años o lo que sea en llegar
Hay políticas de acceso temprano en otros países de Europa. No me voy a ir más lejos, en países de Europa, en Francia, por ejemplo, o Alemania es automático, de acceso temprano, que lo que dicen es, mientras pensamos qué precio le damos o no le damos, mientras resolvemos, facilitemos el acceso de ese medicamento en el que no hay alternativas o hay muy pocas alternativas a los pacientes que lo necesiten, con una serie de normas y requisitos. Pero hay programas, y los franceses, por ejemplo, en concreto, presumen de ello. Ostras, pues ¿por qué no podemos hacer lo mismo aquí, no? Y luego que se tomen su tiempo en evaluar. Vale, pues ya está. Por ejemplo. Una buena respuesta. No, es verdad que de momento, ¿no? De pensar a futuro, pero bueno, el presente tampoco espera, ¿no? Total. Y después, Elena, una última frase que me ha gustado mucho de Santiago es necesitamos mentes pensantes, ¿no? Al final, ya más allá, obviamente, de la figura del sanitario, del médico, del profesional, pero aquella mente que pueda dar un valor añadido al sector. Y una cosa que no me ha quedado clara, que seguro que entre el público sí, pero yo no la he escuchado bien. Entonces, a ver, para que me quede claro, porque el poder de las palabras es importante. Pastilla, no, ¿cómo lo decimos a partir de ahora? Medicamento. Medicamento, tecnología sanitaria. Vale. Costará esto, ¿eh? Costará erradicar el imaginario colectivo de las pastillas que tenemos todos en casa. Pero bueno, lo conseguiremos, ¿no, Elena? Bueno, todo el mundo cambia, ya no podemos vivir sin el móvil, Pues ya está. que no os lo iba a decir hace años. Y tal, sí, sí. Bienvenido al cambio. Bueno, pues muchas gracias a Elena, Santiago, Cristina y Raúl. Hacemos una breve pausa y en el próximo panel haremos un cóctel entre salud e inteligencia artificial. Hasta ahora, gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona means relaxing. It means flying. Barcelona means discovering. It's sharing. Barcelona means touching the sky. Barcelona means stopping time. Barcelona is life. It's love. Barcelona is unique. It means countless likes. Which Barcelona do you know? Discover them all at barcelonaismuchmore.com. Por fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022.
En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo. Catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.